cómo fue que se llevó a cabo, hermano, el plan de salvación, ¿lo recuerda? El día domingo lo veíamos. Cómo se lleva a cabo la entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente estaba muy eufórica gritando ¡Hosana!, ¿verdad? Bien emocionados. Y atrás de ese grito, ¿verdad? O en medio de ese grito, que gritaban ¡Hosana, bendito al Hijo de David!, que se preguntaban, ¿quién es? ¿Verdad? Y aprendíamos, hermano, acerca de nuestra conducta como cristianos, de cuando creemos que Dios está obrando a nuestro favor, gritamos ¡Hosana!, ¿verdad? Y cuando creemos que Dios no está como que obrando a favor nuestro, como que hay situaciones que no me están gustando, gritamos ¡crucifícale!, ¿verdad? Nuestra conducta, hermano, deja ver de alguna situación esto. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, hermano, una vez que es llevado a Jerusalén, ¿verdad? Que llega, ahí a Jerusalén, en la entrada triunfal, sucede, hermano, por ahí del día jueves, nos brincamos hasta el jueves, su arresto, ¿verdad? Donde uno de sus amigos, o discípulos, o apóstoles, como lo quiera usted nombrar, lo entrega. ¿Quién es él? Judas, ¿verdad? Dice la palabra, hermano, y es triste notar que dice que usted cómo entiende, hermano, la Biblia lo explica bien. La gente, los principales sacerdotes, buscaron a Judas para arrestar a Jesús, o Judas los buscó a ellos. ¿Cómo sucedió? Judas fue, hermano, y fue a preguntar. Así como cuando usted se quiere comprar un carrito, un vestido, unos zapatos, usted va y pregunta. ¿Y qué es lo que pregunta? Precios, costos, ¿verdad? ¿Y en cuánto está este? ¿Y en cuánto está este? Judas, hermano, se atrevió a ir entre los principales sacerdotes y decir, tenía la duda él, ¿y cuánto pagan por...? Y cuando escuchó el precio, dice que desde entonces buscaba ocasión para entregarle, ¿verdad? Y sucede, hermano, un jueves por la noche, que él les había dado señas de cómo iban a reconocer que él era, ¿verdad? Dijo, al que yo saludare de beso. Así que por ahí, si alguien saluda de beso, ya saben cómo está el asunto. ¿Verdad? Y llega, hermano, y lo saluda con un beso, y el Señor sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Y qué le dijo? Le hace una pregunta, ¿verdad? Salud. ¿Qué le preguntó? Con un beso entregas al maestro, ¿verdad? Y entonces, hermano, el Señor es apresado, ¿verdad? Llevado a interrogatorios, castigado, ¿verdad? Llevado al pretorio. ¿Sabe usted lo que era el pretorio? ¿Sí sabe o no sabe? Amén. Era el patio, hermano, el patio donde estaba el palacio. Había haz de cuenta que el pretorio era tal cual el patio. Y en ese lugar, hermano, haga de cuenta que estaba este mueblecito, pero sin esto de acá arriba, donde en medio tenía una argolla. Y era el lugar donde con esposas, en esa argolla metían las manos del delincuente, de la persona que iba a ser juzgada, de la persona que iba a ser azotada. Y entonces, al ponerlo lo hincaban, y al ponerlo en ese lugar, ¿cómo quedaba? ¿Qué es lo que quedaba todo expuesto? Y entonces comenzaron, hermano, a castigar a nuestro Señor Jesucristo con tremendos azotes, hermano, que por ahí una de las herramientas dice que eran pieles o cueros, donde en las puntas, hermano, tenían huesos. Que la intención, hermano, de estos objetos era que al pegar, los huesos se enterraran dentro de la carne, dentro del cuerpo. Y al jalar, ¿qué es lo que sucedía? Desgarrar, hermano, la piel.
Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, soportó ese castigo, porque ese castigo, hermano, nos enseña la doctrina de la sustitución. ¿Quién era, hermano, el que merecía ese castigo? ¿Quién era, hermano, el que iba a llevar ese castigo? ¿Verdad? Y Él, hermano, toma nuestro lugar y es azotado y es herido, hermano. Dice la palabra que el cordero tiene una característica, tenía que ser inmolado. ¿Usted sabe qué es lo que significa la palabra inmolado? Molido a golpes o exprimido a golpes. O sea, su sangre tenía que ser totalmente derramada, extraída. Y nuestro Señor, hermano, comenzó a vivir todo ese martirio en el pretorio. Y así como estaba malherido, fue obligado a cargar su propia cruz y a irse al monte, ¿verdad?, a ser crucificado, hermano. Leía acerca, hermano, creo que ese camino, si recuerdo bien, no sé, era alrededor de 3 kilómetros. ¿Sí estoy bien? Aquellos que saben. ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Dice. ¿Verdad? 3 kilómetros, hermano, para que se dé una idea. Es exactamente de la glorieta del Conalep hasta el puente de las Torres. Esos son 3 kilómetros. ¿Quién se ha aventado una caminata desde allá hasta allá? Todo apaleado y cargando una cruz. Que las hermanas pites luego, amén, aleluya, aquí estamos. No, hermano, yo para caminar a la tienda, me quiero llevar la moto, hermano, imagínense. Ahora, hermano, lo obligaron y no era así terrenito aquí, pavimento, ¿cómo se dice? Planito. Sino era un lugar, hermano, era tierra, donde tenía que ir subiendo y él llevaba su cruz, hermano. Y una vez que llega a ese lugar, estos hombres comienzan a clavarlo, ¿verdad? Ataron sus manos a la cruz, lo clavaron, sus pies, hermano, y lo levantan. Y en ese momento, hermano, comienza nuestro Señor a terminar de derramar toda la sangre que el cordero inmolado tenía que llevar a cabo. Toda su sangre tenía que salir de su cuerpo. Sangre, hermano, que hoy en día a usted y a mí nos han redimido, ¿verdad? Nos han cubierto, nos han dado perdón de pecados, y que Él estuvo dispuesto a soportarlo por ti. Voltea con el que está a tu lado y dile: Cristo te ama. Cristo te ama. Amén. Y entonces, hermano, la Biblia registra que Él en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, una vez que estuvo en la cruz, hubo 7 cosas que Él dijo. 7 palabras que Él dijo en la cruz. Y son, hermano, de gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y vamos a tratar, hermano, de estudiarlas en esta noche, tarde, ¿qué es? Tarde, noche, tarde, ¿verdad? Entonces, Lucas 23:34. No han ni sacado mi Biblia, miren, no puede ser. Lucas capítulo 23, versículo 34. Una vez, hermano, que nuestro Señor Jesucristo estaba lastimado, azotado, malherido en la cruz. ¿Qué diría usted, hermano, si alguien viene y le pone unos guamazos y lo deja malherido? ¿Qué le diría usted a esa persona? ¿Qué le decimos? Pues el Señor, hermano, es interesante leer, por ejemplo, Isaías, hermano, cuando dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Como oveja delante de sus trasquiladores. Y ahí hay algo importante que dice: ¿qué hizo con su boca? Enmudeció. No abrió su boca, hermano. No dijo nada.
¿Que no estamos hablando acerca, hermano, del Hijo de Dios? ¿No estamos hablando, hermano, de Jesús? ¿No podía, hermano, Él hacer algo asombroso y librarse de ese tormento? Claro que lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía que llevar a cabo el propósito. ¿Y cuál era el propósito? La salvación del mundo. Entonces, hermano, dice que Él no abrió su boca hasta que está en la cruz y dice, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue la primera frase que nuestro Señor Jesucristo, hermano, dijo en la cruz. Y podemos ver aquí, hermano, desde el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, está preocupado y ocupado en cada uno de nosotros. Y es interesante, hermano, notar cómo nuestro Señor Jesucristo, desde el capítulo 17, antes, hermano, de que Él fuera arrestado, Él comienza a orar, Él comienza a clamar. Por ahí se ha dicho, ¿no? ¿Cuántos saben del Ave María? Ahora ni uno dice. Ahora ni uno se lo sabe. Y bien que se lo aventaba 100 veces, de acuerdo a la penitencia, ¿no?, que ha ido a confesar, ¿no? Ahí está, mire. Y por ahí la segunda parte, ¿cómo comienza? Ruega por nosotros los pecadores. Y la religión popular cree que ¿quién es la que intercede por los pecadores? María. Pero la Biblia enseña otra cosa. La Biblia enseña quién es el que ruega por nosotros los pecadores. ¿Quién es? Jesús. Porque Él se da cuenta de cómo vivimos, Él se da cuenta de todo lo que hacemos, y en medio de todo lo que hacemos y decimos, Él dice, va delante del Padre y dice, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y qué padre, hermano, saber que se cumple la palabra, hermano. El apóstol Juan lo sabía perfectamente y dice, y si hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios, aquel, hermano, que ruega por nosotros los pecadores. Amén. Él es, hermano, estamos seguros que Él, hermano, intercede por nosotros ante el Padre. Dice la Biblia, hermano, que una de las características del enemigo es que Él es el acusador, la borrega en términos chimalhuaquenses, para que me entienda, ¿no? Y entonces, hermano, cuando nosotros hacemos algo malo, inmediatamente, ¿quién salta? Cuando hacemos algo malo, ¿verdad? El acusador va y dice, mira. Y eso que va a la iglesia, ¿ah? Y eso que va a la iglesia, y eso que se para ahí enfrente a predicar, míralo. ¿Y eso qué es? Cristiano. Va delante del Padre y se pone ahí a acusar. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Se presenta ante ellos y le dice, y le enseña las heridas, y le dice, yo lo he perdonado. Oiga, hermano, qué padrísimo saber, hermano, que tenemos un abogado, que tenemos a alguien, hermano, que intercede por nosotros, que sabe, hermano, nuestra condición, y que lejos, hermano, de odiarnos, que lejos, hermano, porque nos han enseñado muchas veces, ¿verdad?, que si nos portamos mal, ya no nos quiere, ¿no? Y hemos creído a lo mejor muchas veces eso, que entre más feos seamos, bueno, entre más feos nos portemos, ¿verdad?, porque estamos re guapos, ¿verdad? El Señor, no, es que ya has de tener harto al Señor, ya ni te ha de hacer caso, ya te ha de odiar. ¿Qué cree? Que no. El Señor sabe, hermano, nuestra condición, conoce nuestro corazón. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermano, estando también ahí en el patio? Cuando le empezaron a cuestionar, oye, ¿y tú no eres del equipo de Jesús? ¿Team Jesus?
¿Qué dijo Pedro? No, ¿cómo crees? Y por ahí otro se levantó y dijo, sí, nosotros te vimos con él. ¿Y qué dijo él? No. Sí, aún tu manera de hablar te delata, tú eres de ellos. Y como la manera de hablar le delataba, ¿qué dijo? Con maldición, ¿no? ¡Oh, chale! Es que yo no conozco al vato, o algo así ha de haber dicho, ¿no? No lo topo. Y se fue. Hermano, ¿qué hace usted con aquel amigo que en medio de una situación difícil lo deja morir solo? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le decimos? Mínimo, sí le cuestionamos y sí le reclamamos, ¿sí o no? ¿No? Vienen 2, 3 tipos, me están pegando y están aquí mis amigos y se echan a correr. Cuando voy y los encuentro, ¿qué les digo? Bola de maricones, aunque sea algo, ¿no? Se pasan. ¿Qué hizo, hermano, nuestro Señor Jesucristo una vez que se encuentra a Pedro? Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Le estaba reprochando? ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo el Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces, ¿por qué me dejaste ahí en el pretorio? Eso le dijo. ¿Qué le dijo? Apacienta mis corderos. Después de un error terrible en la vida de Pedro, nuestro Señor Jesucristo viene y ¿qué es lo que le dice? Ponte a servir, ponte a trabajar, ponte a ver a mis ovejitas. Porque Él entiende, hermano, nuestra vida, nuestra condición, y Él es el abogado que tenemos para con el Padre, que intercede por nosotros. Imagínenselo Él en la cruz, hermano. La gente se burlaba de Él, lo escupía, lo bofeteaba, le daban puñetazos. Y Él en medio de esa cruz, en medio de esa masacre, es capaz de voltear a verlos y tener, hermano, ternura para con ellos y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos enseña el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se debe manifestar en los cristianos. De la manera que Cristo obró para con sus enemigos, tú y yo debemos aprender a tratar a los demás. Pastor, es que no me dio la tanda. Perdónala, porque no sabe. No, bien que sabe lo que se clavó, pastor. Nuestro deber es... ¿Cuál es nuestro deber? Perdonar. Es que se sigue clavando las tandas. Pues no le entres, pero lo que sí puedes hacer es perdonar, ¿verdad? Amén. No, dice, no. Perdone. Hay que perdonar, hermano. Pero es que viene y se burla de mí por mi físico. Perdónalos. Es que me hace bullying. Perdónalos. Nuestro deber, hermano, es que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros, y de la manera que Cristo os perdonó, vosotros también, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a los que nos ofenden. Ah, qué duro empieza la palabra, ¿verdad? Y es la primera, hermano. Tenemos que aprender, hermano. La Biblia enseña: en tanto de nosotros dependa, estad en paz con todos. No está diciendo que ellos van a estar en paz con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a perdonar y soltar. Amén. A veces estar en paz con todos, a veces, hermano, es no hablarles, no convivir. Sí, les podemos hablar, saludar y todo, bendecir, orar por ellos, pero no necesariamente tenemos que llevar cierta relación. ¿Está conmigo? Amén. Una vez, hermano, que él dice estas palabras, enseguida
Las palabras, hermano, de Jesús cobran efecto. Y había ahí con él, hermano, ¿cuántas cruces había ahí? 3. En una estaba Cristo y en otras 2 estaban un par de ladrones, hermano, ¿verdad? Y Lucas 23:43 nos dice la segunda palabra. ¿Qué sucedía con estos ladrones? ¿Lo pones desde ahí? ¿Qué dijeron los ladrones? A ver. Y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué sucedía? Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces viene la palabra, ¿verdad? Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Había, hermano, ¿por qué? Dice que había 2 ladrones, ¿verdad? Uno le injuriaba, se burlaba y le decía: órale, si es cierto que eres el mero mero, sálvate y de paso sálvanos a nosotros, ¿verdad? Y otro, por otro lado, decía: no te pases, o sea, nosotros merecemos este castigo porque pues ya nos llevamos lo que no era nuestro, pero él. Y dice algo interesante: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Cómo lo reconoció? ¿Qué título le dio? De rey. Y lo veíamos la vez pasada en la enseñanza de la entrada triunfal. Jesús se presentó como rey. Él dijo: yo soy el rey, ¿no? Él dijo: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, ¿no? Pero había un letrero escrito en 3 idiomas. ¿Qué idiomas eran? ¿Están echando el Santa María o cuál? Eso, griego, latín y hebreo. Y el título era, la hermana bien latina, bien INRI. Pero ¿qué significaba? Este es el rey de los judíos. Y fíjese, hermano, cómo ese ladrón, cómo, hermano, las palabras de Jesús, cuando él está diciendo: Señor, perdónalos. Estas palabras, hermano, hicieron un eco tremendo en la vida de este ladrón, que una palabra de Jesús bastó para que él sintiera, ¿verdad? Entraran, hermano, los fundamentos del cristiano dentro de él. ¿Cuáles son los fundamentos del cristiano? Arrepentimiento y fe. ¿Qué pasó en la vida del ladrón? Se arrepintió y creyó. Él leyó y dijo: Él es el rey de los judíos. Y le dijo a su amigo: mira, nosotros sabemos quiénes somos. Somos unos pecadores. Pero él está diciendo ahí: pero Él nos puede dar salvación y vida eterna. Y una palabra, hermano, de Jesús bastó, ¿verdad? Para que comenzara, hermano, en la vida del ladrón la gracia. El original, hermano, dice: de cierto te digo que hoy
No, de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Eso dice el original, hermano. Porque hay muchos teólogos han debatido acerca de que, a ver, ¿y cómo es que estuvo el ladrón con él? ¿Cómo es que se fue? Si Jesús, una vez que murió, ¿dónde fue? ¿A dónde? A lo más profundo, ¿verdad? Al lugar al lugar de los muertos. ¿Y a qué fue para allá? A pregonar libertad, llevar cautiva la cautividad e inaugurar lo que es el cielo, lo que conocemos como el paraíso. Amén. Entonces, hermano, podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, hermano, hasta el final de su vida, Él estaba obrando por el bien de la humanidad. Aún en su lecho de muerte, Él tan solo con orar por los demás, eso fue suficiente para que otra persona se arrepintiera y creyera. Podemos ver, hermano, que nuestro Señor Jesucristo desde principio a fin predicó ¿qué? ¿Enseñamos? Predicó el arrepentimiento y la fe. Y como estamos estudiando el carácter de Cristo, esto nos enseña el carácter del cristiano. ¿Y qué es lo que debemos hacer tú y yo en todo tiempo? Aún con aquellos que nos hacen daño. Ya vimos que perdonar. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Tenemos que dar esperanza, tenemos que dar fe, tenemos que orar, hermano, tenemos que interceder por los demás. Dice amén. Jesús estaba ya, hermano, en la cruz y sin embargo seguía al pendiente de los demás. Aún antes de morir, Él continuaba enseñando. Él estaba en la cruz y Él estaba pidiendo perdón y Él estaba, hermano, dándole esperanzas a una persona que estaba a punto de morir. De cierto te digo, hoy, o sea, que le estaba diciendo, otra que te mueras, porque te vas a morir. Pero hoy, te lo digo, tú vas a estar conmigo allá arriba. Gloria a Dios, hermano. Estaba preocupado y ocupado por los demás. Aún en la cruz, hermano, aún en nuestras situaciones más difíciles, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Porque eso sucede, ¿no? Cuando estamos bien, vamos y platicamos con los demás y vamos y damos esperanza. Pero cuando estamos mal, queremos que vayan y nos den esperanza. Pero ¿sabías, hermano, qué hizo nuestro Señor? Aún en tu momento difícil, levántate, no te deprimas, no te quedes ahí. ¡Ay, pobre de mí! ¿Para qué vivo? ¿Para qué nací? No, te paras, te unges, te lavas, te pones bien bonito, bien guapito, bien guapita y te vas y visitas a alguien y le das esperanza y le das ánimos. ¿Y eso qué crees que pasa contigo? Comienza a darte también esperanza, vida. ¿No hizo eso David, hermano, cuando estaba en un momento difícil? Salmo 55 nos enseña, hermano, David ahí orando, diciendo, cómo quisiera tener alas y volar lejos e irme, largarme. ¿Qué está diciendo David? Estaba deprimido el hombre. Y cuando uno está deprimido, ¿qué quiere hacer? Huir, largarse, tener alas y volar. El rey, hermano, el rey David, le quitaron su palacio, le quitaron el reino y no fue un enemigo. Y no fue ahí, o sea, no fue otro rey. ¿Quién fue? Su amado hijo, llamado Absalón. Y el hermano está en un momento difícil y ahí, ¿no? La gente lo sigue, la gente va con él y el hermano voltea a ver a su gente y su gente, hermano, ahí abatidos, tristes, cansados. ¿Y qué hizo David en un momento difícil? ¿Se puso a llorar o se puso a enseñar? ¿Qué hizo?
Al final del Salmo les dice: echa sobre Jehová tu carga. No dejará para siempre caído al justo, ¿verdad? Y en medio del momento difícil, David, hermano, seguía animando. En el momento difícil de tu vida, cuando te sientas mal, ponte a hablar con otra persona. No abraces la depresión, no abraces, hermano, ese sentimiento, sino platica con otros, bendice a otros, y vas a ver cómo tú mismo empiezas a agarrar punch. Amén. Entonces Jesús, hermano, no solamente veía por los demás, sino que a la vez, hermano, aún antes de morir, continuaba enseñando y haciéndose cargo de su mamá, que tal vez para ese entonces ya era viuda, ¿verdad? Y dice la tercera palabra en la cruz, Juan 19, 26, 27. Juan 19, 26, 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿cómo se llama él? Muy bien. Que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. A ver, para entender esto necesitamos ver cuál era la familia de Jesús, o quién era la familia de Jesús. Sus discípulos, dice la hermana, ¿verdad? Mateo 12, 50. Dice la palabra, ya lo dijo Ángel aquí, amén: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. O sea, familia, hijos de Dios. ¿Cuál es la característica principal de un hijo de Dios? Que hace la voluntad de su Padre. Amén. Porque, hermano, podríamos por ahí entender, ¿verdad? Como lo hicieron aquellos hombres en ese concilio, ¿verdad? Y de ahí tomaron, hermano, la deidad de María, porque ahí Jesús dijo, y toman solamente una parte: he aquí tu madre. Y entonces dicen, como ahí dice he aquí tu madre, entonces pues esta es nuestra madre, y pues es, ¿no? Y no, hay que tomar el pasaje completo. Dijo: hijo, he aquí tu madre. Y madre ¿verdad? Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, hermano, toma, y yo cuando, hermano, primero comenzaba a leer primeramente la Biblia, y yo leía esto cuando dice que estaban sus hermanos y su madre, fueron y lo buscaron, y le dijeron: hey, te buscan. ¿Quién? Y le dijeron: tu mamá y tus hermanos. Y yo siempre dije: sí se pasó el Señor cuando dijo no. Y dijo quiénes eran sus hijos, sus ¿verdad? La familia, hermano, espiritual, ¿verdad? Porque y nos lo aclara Juan, ¿verdad? En su evangelio, cuando dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ¿qué? No son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y él enseña, hermano, cómo debe de ser el trato para con nosotros. No estaba dando una maternidad a la tierra, no. Estaba enseñando que el carácter del cristiano es que tú y yo como cristianos seamos una familia. O sea que nos peleamos los terrenos, pastor, no.
que nos amemos, que nos apoyemos, que estemos el uno para el otro. Y Juan lo entendió. Por eso desde entonces el discípulo, ¿qué hizo? La recibió en su casa para tratar a María como parte de la familia de la fe. Pero fue Juan el que arropó a María, no al revés. Amén. ¿Está conmigo? Tú y yo, hermano, tenemos que aprender a ayudar, hermano, a nuestros hermanos como si fueran de nuestra familia. Amén. Ahora, ¿quiénes fueron, hermano, los que siguieron a Jesús hasta allá, hasta la cruz? ¿Quiénes fueron? Lo acabamos de leer. Juan y María. Ahora, ¿y los hermanos? Porque la Biblia enseña que Jesús tenía hermanos. ¿Dónde estaban? Escondidos, atemorizados. ¿Y los demás discípulos? Ahora, nota usted el término. Y luego a veces nosotros mismos nos enojamos, ¿no? Cuando notamos, por ejemplo, que dice, es que papá como que quiere más a fulano, ¿no? Es que la maestra como que prefiere a el otro fulano. Es que el pastor tiene sus consentidos, ¿no? Es que, ¿no? Cuando en el equipo de fútbol, cuando no nos en el equipo de fútbol y no nos escogían, es que tus favoritos. Pero esto sucede, hermano, cuando pasa algo de comunión, hermano. Ahora, ¿cuántos discípulos tenía nuestro Señor Jesucristo? 12. ¿Los amaba a todos? Sí, pero había algo diferente con Juan. ¿Por qué? Ahora puede entender por qué es el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Por qué? Había 12, pero solo le siguió hasta la muerte. Tú podrás estar rodeado de mucha gente que te va a decir que incondicional y al infinito y más allá, pero en los momentos difíciles, y esto lo digo con un dolor en mi alma, hermano, solo en los momentos difíciles vemos quiénes son los incondicionales, vemos quiénes son, hermanos, los que verdaderamente aman. Porque podrá haber mucha gente alrededor que diga y yo voy a hacer y deshacer, y yo y tú y yo somos uno mismo. Eso, si se la sabe. Pero solamente, hermano, quien se queda hasta el final, hermano, en el peor momento de tu vida, es normal que tú tengas un aprecio diferente para con esa persona, ¿sí o no? Y eso mismo le pasaba a Jesús. Y él era el discípulo amado, ¿verdad? Y hasta cuando había pasado todo, y iban por ahí caminando 2, ¿y quién iba detrás de ellos? ¿Quién iba detrás de ellos siguiéndolos? Juan, ¿verdad? Siguiéndolos. Y por ahí el otro celoso dice, ¿y este qué? ¿Qué onda con este metiche? ¿No? Que te dije solo un rato, oye. ¿Qué contesta nuestro Señor? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? Si yo quiero que Él quede hasta el final, ¿qué? Ahora, todos tuvieron una muerte tremenda. Muertes violentas, hermano, tremendo.
¿Usted sabe cómo muere Juan? ¿Cómo muere Juan? En una isla, alejado en Patmos, ¿verdad? Pero él solamente se recostó, se quedó dormido y murió. Claro que previo a ello le pasaron varias cositas, ¿verdad? Lo echaron en aceite, hermano. Y como no se murió, la gente dijo, no, este ha de ser un brujo, ha de ser de Catemaco, ¿no? Algo así. Y por eso fue que lo expulsaron, hermano, lo aventaron a Patmos. Pero se da cuenta, hermano, cómo al justo, al cercano a Dios, hermano, ni el mismo fuego le puede hacer algo. Lo echaron en aceite hirviendo, hermano. Él sí lo ungieron. En aceite hirviendo. Lo echaron, no le pasó nada. Se espantaron, lo exiliaron. Y él allá, hermano, de viejito le llegó la edad. Mientras los demás fueron decapitados, fueron aserrados, fueron, hermano, crucificados. Podrá haber muchos, pero son solamente los íntimos. Pueden estar, hermano, cerca de Él y ser beneficiados de su presencia, hermano. Esto nos enseña que tú y yo tenemos que ser incondicionales, íntimos con nuestro Señor. Amén. Porque podrá haber muchos, ¿verdad? Pero solamente algunos en la alabanza. Algunos están, hermano, conectados ahí con el Espíritu Santo, conectados con Jesús, hermano, recordando este viernes de crucifixión y dando gracias. Y otros están, ¿no?, viendo el espectáculo acá. Y tenemos que ser íntimos para con Él. Dice amén. Luego de esto, hermano, comenzó lo que sería el inicio de la redención. 6 horas, hermano, en la cruz, desde las 9, que es la hora tercera, hasta las 6, que es la hora novena. ¿Ok? Quien no conocía pecado comenzó a sentir algo dentro de él. Comenzó a pasar algo aquí adentro. Mateo 27:46 nos enseña la cuarta palabra. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 6. Esa. O sea que no ya van a ser las 7. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué sucedió aquí? ¿Cómo que o sea, vemos, hermano, a Jesús preguntándole, clamando, levantando la mirada y clamando al cielo, diciéndole: Dios mío, ¿y ahora por qué me dejaste? ¿El Padre lo dejó? ¿Qué pasó? ¿Lo dejó o no lo dejó? ¿Qué sucedió? Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 nos enseña algo. Ahora, ¿qué es lo que hacía el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios? Juan, cuando vio entrar al Señor Jesucristo, lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es quitar? Acá está. Ya no lo tiene la hermana. ¿Qué pasó? Se lo quité. Amén. Era de ella, pero ya no. Matanga, dijo la changa, ¿no?
que quita el pecado del mundo. Y entonces, hermano, aprendemos, dice, al que no conoció pecado, ¿qué sucedió? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quien no conocía pecado, hermano, en ese momento los pecados comenzaron a ser cargados en él. O sea, dicho de otra manera, según Levítico, fue hecho ofrenda por el pecado. Ojo, porque a veces decimos, pero entonces, si los pecados se cargaron en él, entonces sí tenía pecado. No, no sea bruto. Le digo a la persona que lo dijo. Se hizo ofrenda por el pecado. Y recordará usted, hermano, que para que esa ofrenda por el pecado funcionara, ¿qué tenía que hacer el hombre con el animalito? Poner las manos sobre su cabeza como símbolo de sustitución, transferencia de, yo quedo limpio, ya se lo pasé a él, mátenlo. Y entonces agarraron al corderito y... Entonces, cuando Cristo se hace ofrenda por el pecado, comienza a suceder una nueva experiencia en él, una experiencia que no había conocido, que no sabía, hermano, lo que era sentir. No tenía esa experiencia, no sabía, no lo conocía. Romanos 6:23 dice que porque la paga de pecado es muerte. Ahora, ¿qué significa la palabra muerte en la Biblia? Separación. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? El pecado produce separación. Podemos estar aquí, pero si estamos en pecado, estamos separados de Dios. Es que no puedo sentir su presencia, es que no puedo meterme, es que no puedo superar, es que no puedo. Es que necesitamos arrepentirnos y creer para que podamos sentir la presencia de Dios. El pecado, hermano, produce esa separación. Recordará usted, hermano, en Edén, nuestro Señor Dios, hermano, bajaba y convivía con el hombre, y el hombre salía a él y tenían comunión y era una relación muy bonita. Pero cuando entra el pecado, cuando comen del fruto, Dios, hermano, hace lo mismo. Él desciende para convivir con el hombre. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Qué es? Separación. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Verdad? Cuando él regresa, el padre, hermano, hace fiesta y le explica al hijo mayor y le dice: es que mi hijo que era muerto, ¿a qué hora se murió? ¿A poco se murió el hijo pródigo? Entonces estaba separado, ¿verdad? El pecado produce separación para con Dios. Y el hombre lejos de Dios puede hacer cada tontería, cada bobada, y es complicadísimo que una persona lejos de Dios, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Más adelante les dice: porque separados de mí no hay nada que puedan hacer. Entonces, hermano, ahora entiende por qué él dijo esta pregunta. Esto es lo que él, hermano, le tenía tanto miedo. ¿Se acuerda de su oración en Getsemaní? ¿Qué dijo en Getsemaní? ¿Qué es lo que él oraba en Getsemaní? Señor, pasa de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor, todas las cosas para ti son posibles.
pasa de mí esto. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que él no conocía? Nunca se había separado de papá. Y cuando él se hace ofrenda por el pecado, comenzó a sentir esa separación. Incluso dice la palabra que hubo ¿qué? Tinieblas. Y entonces él comenzó a decir: Señor, Dios mío, porque nunca le había dicho Dios mío, ¿o sí? ¿Cómo le decía? Padre. Y en ese momento, hermano, le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos enseña, hermano, que sin esa intimidad que veíamos en la palabra pasada, hermano, cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros, hermano, perseveramos en pecar, estamos lejos de Dios, hermano. El carácter del cristiano, hermano, debe ser una persona que vive en santidad. El autor a los hebreos lo explica, hermano, de esta manera. Dice que sin fe es imposible, ¿verdad? Perdón, sin santidad nadie verá al Señor. Me confundí. Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso se aplica de dos maneras. Sin santidad nadie verá al Señor. Aquí en la tierra, hermano, sin santidad va a ser muy difícil que veas a Dios, que lo sientas, su presencia, que tú digas: es que aquí Dios está aquí. Y la otra se aplica, hermano, que sin santidad no vas a poder estar con Él allá. Sin santidad no veremos al Señor. Y el carácter del cristiano se basa en la justicia y santidad. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en santidad. ¿Y cómo se le hace para que tú y yo aprendamos a vivir en santidad? Tenemos que leer el manual del hombre. Aquí nos explica Dios cómo debemos de vivir. Pero si no estamos pasando por este filtro, ¿quién nos está enseñando? Si esto no nos enseña, ¿quién nos enseña? ¿Se da cuenta? Amén. Y entonces, hermano, desde este punto, él comenzó, él dejó ver su humanidad y por ende la veracidad del sacrificio. Y dijo la quinta palabra, Juan 19:28. Ahí voy. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. ¿Cuántas horas dijimos que llevaba en la cruz? 6 horas. En ese solazo, herido. La evidencia clínica, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es casi imposible que para este punto Él estuviera vivo. Su sangre ya había sido, hermano, o sea, nosotros vemos una gotita de sangre, verla, ¿y qué pasa? ¿No? Ahora, cuando vamos y donamos, ¿usted ha ido a donar sangre? ¿Sí? Pues qué valiente, hermano. Yo fui una vez y no, hermano, no me quedaron ganas. No, hermano, o sea, fui, duele bien feo, ¿no? Pues a mí sí, hermana, soy rechillón. Y me sacaron la sangre, hermano, y yo dije: pues no pasa nada, vámonos a chambear. ¿Cuál, hermano? Me quería yo parar y suelo. Terminaron atendiendo, hermano, qué vergüenza. Me tuvieron ahí, hermano, un buen rato. Me dieron de comer, me pusieron suero. Bueno, casi me llevan a mi casa, hermano. Es más, me regresaron la sangre, hermano. ¿Para qué? Ahora, ¿cuánto le sacan a uno? No puede ser mucho. Ahora se imagina lo que es, hermano. Dice la evidencia clínica que para este punto la sangre de nuestro Señor, hermano, ya no tenía. Solamente quedaba
una sangre que no podía salir. Solamente quedaba, hermano, una sangre que se acumula o que se aloja en el pericardio. El pericardio, hermano, es una bolsita que guarda el corazón. Digamos que el corazón está dentro de una bolsita. Y esa bolsita contiene dos sustancias. ¿Cuáles cree que son? Agua y sangre. Por eso dice, hermano, que cuando el soldado clavó la lanza, ¿qué salió, hermano? Agua y sangre. O sea, vertió hasta la última gota de sangre por ti. Esto es bello, hermano. ¿Cómo es posible que para este punto, hermano, todo lo que Él soportó, hermano, por ti, por mí? Y tú y yo, hermano, ¿por qué hace frío no queremos venir a la iglesia? Es que está lloviendo. Es que me duele la muela. No, hermano. Nos hace falta ver más box. Deja ver, hermano, la humanidad, la veracidad del sacrificio. Cuando Él se queda sin sangre físicamente, ¿qué es lo que sucede? Comienza a dar. Se lleva a cabo la deshidratación. ¿Y por qué es importante este punto, hermano? Porque los gnósticos para ese entonces decían lo siguiente. Decían, el espíritu es algo bueno y lo material algo malo. O sea, Jesús, un espíritu bueno, no podía haberse unido a una materia que era mala. O sea, dicho de otra manera, fue solamente circo. O sea, Jesús era Dios. ¿Cómo Dios iba a sufrir? No, o sea, sí sangraba, sí se veía moreteado, pero no le dolía. O sea, no, ¿cómo a Dios le va a doler algo así? Y esto, hermano, es totalmente falso. Nuestro Señor se hizo carne, adoptó nuestra condición y vivió en carne propia lo que tú y yo sentimos. Él sabe, Él al adoptar un cuerpo supo específicamente lo que sientes cuando sufres. Y la veracidad, hermano, del sacrificio se da en esta palabra: tengo sed. Amén. Jesús, hermano, había dejado ver su humanidad ya en Getsemaní, su dolor en la tumba, ¿verdad? Y de Lázaro, el hambre en el desierto. Pero lo dejó ver de nuevo, hermano, en la cruz, cuando dijo: yo te entiendo. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso no se entiende. A veces nos decimos, es que tú no sabes lo que estoy pasando. Sí, exacto. Pero hay alguien que sabe perfectamente lo que estás sintiendo en tu cuerpo y en tu alma. Por eso es bueno, hermano, el carácter del cristiano nos enseña que en momentos difíciles, ¿a quién tenemos que ir? A Él, al que sabe, hermano. Amén. Una vez que se había encargado, hermano, de cumplir cada una de las escrituras, Jesús pudo ver el triunfo y pudo sentir, hermano, literalmente cómo su sangre era derramada. Juan 19:30 nos da la sexta palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque tenía sed, ¿y qué le dieron? Dijo: consumado es.
Amén. Romanos 6:23 vimos hace rato, ¿verdad? Que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? El sistema, hermano, la ley decía que un cordero cada año tenía que ser sacrificado. Y ahora es interesante ver qué día sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que un viernes. Es interesante que al día siguiente, ese sábado, ¿qué se iba a celebrar? La Pascua. Que era el momento donde ¿quién tenía que ser sacrificado para el perdón de los pecados? Donde el Cordero. Y él entendiendo, hermano, cuando el soldado clava la lanza y sale, hermano, su última gota de sangre, él lo entiende. Y dice, todo está cumplido. Consumado es. En el griego, hermano, es tetelestai. Ya está. Ya quedó. Amén. La gracia, hermano, estaba completa. Jesús, el Cordero de Dios, había quitado los pecados del mundo. Y con ello había obtenido la victoria. Amén. Tetelestai, hermano, era el grito de victoria que los soldados, hermano, gritaban cuando venían, hermano, cuando habían ido a pelear y habían ganado, regresaban, hermano, cantando esta palabra. Tetelestai, hermano, era el grito, hermano, de un esclavo que por mucho tiempo había vivido en esa condición, y cuando era comprado, él de expresión de júbilo gritaba Tetelestai. Era un grito de victoria, hermano. O sea, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz estaba dando gritos de victoria. Porque sabía, hermano, que había cumplido, que había permanecido, que había resistido y había vencido. El carácter del cristiano nos enseña que hasta el último momento debemos de aguantar, debemos de soportar y debemos saber, hermano, que vamos a terminar en victoria. Dice amén. Denle un aplauso al Señor por ello, hermano. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, después de la victoria viene la comunión, la última palabra. Lucas 23:46. Lucas 23:46. La última y nos vamos. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, léalo conmigo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue la última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Luego de esta palabra, y habiendo dicho esto, murió. ¿Y cómo siente, hermano, ahí? Cuando decimos murió, ¿cómo sentimos? El pecado, hermano, aprendimos que hace una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Una vez que los planes de Dios, hermano, se cumplen, viene la comunión. ¿Sabía, hermano, que esta era una oración, hermano, que todo niño judío hacía antes de irse a dormir? Los papás, hermano, le enseñaban a los niños que antes de dormir, ¿verdad? Nosotros nos aventamos el Salmo 4:8, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice el Salmo 4:8? ¡Eso! Y le enseñamos a nuestros niños que antes de dormir digan: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Me haces estar confiado, ¿no? Y a lo mejor le enseñamos, los judíos, hermano, cuando sus hijos iban a dormir, les enseñaban a que todas las noches dijeran: en tus manos encomiendo mi espíritu. No decían Padre, decían: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo llevó a algo más y le puso aquí: Padre,
Yo no sé si podamos entender el significado de esto. Que le haya añadido la palabra Padre lo hace muy especial. Porque todo el tiempo que Él estuvo con vida, ¿cómo lo reconocía? ¿Cómo hablaba con Él? Como Padre. Padre, para todo era papá, Abba Padre incluso, no papito. Era la relación. Pero cuando el pecado fue cargado sobre Él y se sintió esa separación, le cambió el título. Ya no le dijo papá. ¿Qué le dijo? Dios. Pero cuando hubo terminado la obra, hermano, cuando el pecado entonces fue quitado y cuando el hermano, previo a morir, podemos ver, hermano, que fue tomado una vez más. ¿Por quién? Por el Padre. Entonces podemos ver que Jesús lo reconoció, hermano, sintió su presencia en ese momento y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces pudo sentir, hermano, la presencia del Señor ahí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos habla, hermano, de cómo tú y yo tenemos que aprender a confiar, hermano, en Dios hasta el último momento de nuestras vidas. Pase lo que pase. Así veamos, hermano, que estamos a punto de morir. Tú y yo tenemos que clamar al Padre y decirle: Señor, me pongo en tus manos. Pase lo que pase, en tus manos encomiendo mi vida. Póngase en pie. Y una vez, hermano, que nuestro Señor Jesucristo muere, luego no nos enseñan ahí qué es lo que pasó el sábado, ¿no? ¿Por qué se llama sábado de gloria? ¿Por qué se llama sábado de gloria? Ni sabemos, ¿verdad? Porque hay que mojarnos, pastor. No, hermano, cuide el agua, por favor. ¿De dónde viene esa onda de mojarse? A ver, ¿de dónde? ¿Sabía, hermano, que en la iglesia papal, cuando comenzaron a bautizar niños, ¿cuándo cree que los bautizaban? El sábado santo. Y ellos, hermano, vertían agua, aventaban agua a toda la bola de chamacos, pues era más fácil agarrar y mojarlos, ¿no? Y de ahí la gente dijo: pues hay que mojar gente el sábado. Y entonces la gente empezó a mojarse los sábados, hasta la locura que usted ve que sucede hoy en día. Pero no tiene nada que ver con la gloria. No tiene nada que ver con la gloria. Amén. Usted, hermano, quiere ver el cuadro, quiere ver el Via Crucis, hermano, de principio a fin, y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Leas el Salmo 22, 23 y 24. Leas el Salmo 22 y va a ver, hermano, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Va a ver la cruz, va a ver las 7 palabras o algunas de las palabras en el Salmo 22. Va a ver cómo ahí dice en el Salmo 22 que repartieron entre sí sus vestidos. Leas el Salmo 23 y vas a ver, hermano, lo que sucedió el día sábado. ¿Qué dice el Salmo 23? Y nada me faltará, ¿verdad? Porque, hermano, cuando sucede eso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice que se fue a lo más profundo de la tierra. O sea, que ¿dónde estuvo el sábado? En lo más profundo de la tierra. ¿Y qué hace allá, pastor? O sea que Jesús se fue al infierno. ¡No! ¿Por qué? Ahora, ¿por qué a la parte profunda de la tierra? ¿Por qué no arriba? ¿Por qué? ¿Y por qué allá abajo? Porque ya se encontraba el Seol,
¿Qué significa Seol? Lugar de los muertos. Ojo, no necesariamente es infierno, era el lugar de los muertos. Lugar de los muertos, punto. O sea que allá abajo era el lugar de los muertos, buenos y malos. Ahora, el Seol, lugar de los muertos, separado por dos divisiones, una llamada seno de Abraham y otra Hades. ¿Quiénes estaban en el seno de Abraham? Los que murieron en la ley, se llaman los buenos, eso, los rudos, los técnicos, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí? David. ¿Quién más? ¿Quién más? Estaban, ¿no? Y lo enseña ahí, el Señor ahí en Lucas 15, ¿no? 16, perdón, ¿verdad? Cuando la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Dice que fueron al lugar de los muertos y había una cima, pero es curioso porque cómo se escribe cima ahí en ese pasaje. Con S. ¿Cómo es una cima normal, una cima con C? Así, ¿no? Ahora, una cima con S, ¿cómo cree que es? ¿Sabía? Y dice la palabra, hermano, que estando Lázaro entre tormentos, alzó sus ojos y miró a lo lejos. ¿Qué hizo Lázaro? El rico. ¿Dónde estaba el rico? ¿En el seno de Abraham o en el Hades? En el Hades. ¿Y qué sucedía en el Hades? Dice la palabra que era atormentado. O sea que el Hades es el lugar de tormento. Y estando el rico en el Hades, alzó sus ojos y miró a lo lejos. ¿Y a quién vio? A Lázaro, que estaba ¿dónde? En el seno de Abraham. Nuestro Señor Jesucristo bajó. ¿A qué bajó? A pregonar victoria, de Telestai. Vámonos. Le hace el Salmo 24 ahora, ¿no? Salmo 22 es todo, hermano. Salmo 22 es todo lo que sucedió en la cruz. Salmo 23, hermano, es parte de lo que estaba sucediendo en la cruz y parte de cuando Él desciende. Ahora, Salmo 24, vaya conmigo, vamos a leer el Salmo 24 y al final entonamos este canto, hermano. Salmo 24. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Por qué dice alzaos? ¿Dónde estaban? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, que ¿quién viene? Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batallas. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y entonces, hermano, él va allá abajo y dice la palabra en Colosenses que es tomada el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? ¿Dónde estaba el nombre? ¿De quién? Y entonces toma cautiva la cautividad. Toma cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran esos cautivos? ¿Quiénes eran todos ellos? ¿Quiénes? Ya dijimos quiénes eran. Los que se murieron en la ley. Los toma y vámonos. ¿Vámonos para dónde?
Y entonces, hermano, es ese himno donde dicen: ábranse, oh puertas, que entrará el Rey de gloria. Y se abre, hermano, un lugar ahora en los cielos para que todo aquel que en Él crea. Por eso dice nuestro Señor: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces Él ha preparado un lugar allá para que cuando tú y yo cerremos los ojos aquí, ¿a dónde vayamos? Allá con Él. ¿Y qué se quedó allá abajo? Ese lugar se extendió. Ese lugar hoy en día es el infierno. ¿Donde se van quiénes? Los que van en contra de Cristo, ¿verdad? Pero los que mueren en Cristo, ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Si hoy te mueres, ¿para dónde te vas? ¿No? Diga que está a su lado: yo no me quedo, me voy con Él. Aleluya. Den un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, aleluya.